Vamos a proceder a la resolución de ya el último problema de esta colección de problemas resueltos en vídeo de la unidad de máquinas síncronas de la asignatura de máquinas eléctricas. Tenemos un motor síncrono trifásico de 6,6 kV de tensión de línea con conexión estática en estrella que solicita 72 amperios de la red con un factor de potencia 0,8 capacitivo. Nos dan los valores de resistencia y reactancia síncrona por fase. Nos piden calcular la FEM inducida, la potencia total de entrada en la máquina. También nos piden calcular el rendimiento del motor si las pérdidas son de tanto, pérdidas mecánicas son de tantos kilovatios. Y las pérdidas por efecto Joule de bobinados rotóricos son despreciables. ¿Vale? Bueno, vamos a ir por partes y lo primero que vamos a hacer va a ser pues plantear como siempre el circuito equivalente por fase de la máquina para plantear bien el balance, la ecuación de Kirchhoff. Esto sería RS, esto sería XS. Y en rojo tendremos la tensión, la intensidad y la FEM inducida interna por fase. Bien. Como nos piden la FEM inducida, sabemos que eso, una de las formas de obtenerla, pues puede ser a partir del planteamiento de la ecuación de Kirchhoff en esta malla, que sería esto de acá. La E, por tanto, el fasor de tensión de FEM inducida, sería la V, que son 6.600 voltios partido de raíz de 3 a estar conectada en estrella y con ángulo 0, menos la caída de tensión en la impedancia. Tenemos la impedancia que es 0,1 más J 0,9 por el valor de la intensidad. 72 amperios absorbe de la red, que al estar en estrella son 72 amperios, y el factor de potencia 0,8 capacitivo. Sabemos que un factor de potencia se corresponde con un ángulo de 36,87 y si es capacitivo el ángulo es positivo en el fasor de intensidad. Bueno, pues tenemos que la FEM resultante, a ver, aquí está, son 3.844,1 voltios y un ángulo de menos 0,838. Como no nos dicen nada, lo habitual, lo que siempre recomiendo es que se dé como resultado el valor de línea de la FEM, con lo cual multiplicamos por raíz de 3 el valor anteriormente calculado y nos da el 6.658,1 valor de tensión de línea. Perdón, esto no es fasor. Y este sería el resultado que nos están pidiendo, la FEM inducida. La potencia total de entrada. Una posible forma de calcularla sería pues con la fórmula básica de la potencia. ¿Vale? Potencia de entrada sería raíz de 3 por tensión, por intensidad, por coseno de phi. Sería raíz de 3, tensión de línea 6.600, intensidad 72 amperios, coseno de phi 0,8. Esto sale 658.456 vatios. Esta es la forma más rápida y directa con los resultados que tenemos. De todas formas, hay una forma 2, un poco más larga, que es con la ecuación paramétrica. La potencia de entrada en este caso sería 3 veces tensión de fase al cuadrado, módulo de la impedancia síncrona, coseno del ángulo de la impedancia síncrona, menos 3 veces tensión inducida por tensión de línea, ambas por fase, impedancia módulo de la impedancia síncrona, coseno de phi cc menos delta. ¿Vale? Es otra forma, quizás un poco más larga, ¿vale? Sustituimos 3 por 3.810,5 al cuadrado. Esto es la V, 6.603 raíz de 3, ¿vale? La Z no la hemos calculado, tendríamos que calcular la Z, que es 0. Perdón, se me ha movido la tableta. 0,1 más J 0,9
que esto sale 0,906 y ángulo de 83,66, ¿no? Pues tendríamos 0,906 aquí, coseno de 83,66 menos 3 veces la E, que es, ¿dónde está aquí? 3.844,1 por la V, 6.703 raíz de 3, que es este número que hemos puesto aquí, 3.810,5, dividido de la impedancia y del coseno de 83,66 menos el ángulo delta, que es este de aquí. Aquí tendríamos menos de la expresión matemática y el menos del ángulo. Bien, todo esto lo voy a poner aquí. Daría una potencia de entrada, si hacemos todas las cuentas, de 658,853 vatios. Vemos que, bueno, podemos estar hablando aquí de 658,5 kilovatios y aquí 658,8 kilovatios. Prácticamente, el resultado es prácticamente idéntico. La diferencia es por los decimales que se están considerando. Evidentemente, en este caso, la primera forma es la más rápida. Esta sería la potencia total de entrada. Nos piden también el rendimiento, es decir, hay que calcular la potencia de salida. Para ello nos dice que las pérdidas mecánicas, el valor de las pérdidas mecánicas y el valor de las pérdidas en el rotor del bobinado rotórico son despreciables. Es decir, vamos a una página nueva. Nosotros, desde un punto de vista del sistema, tendríamos nuestro motor conectado a la red, ¿vale? Y este motor pues movería el eje mecánico. Pero sabemos que al ser un motor síncrono, pues tendrá una bobina que estará en el rotor girando, que es la que se mueve solidariamente con el eje, una bobina, y esa bobina habrá que alimentarla con corriente continua. Lo habitual es coger la misma tensión de entrada y a través de un rectificador alimentar para alimentar esa bobina, inyectar la corriente continua de excitación de la máquina, como ya sabemos, ¿no? Esto sería básicamente la situación del motor, ¿vale? Entonces, si nosotros establecemos un balance de potencia, tendríamos, por un lado, potencia de entrada y por otro lado, potencia de salida útil mecánica. Aquí tendríamos las pérdidas mecánicas. Vamos a dibujarlo bien. Aquí tendríamos, vaya, lo que serían, como he dicho ya, las pérdidas mecánicas, ¿vale? Aquí tendríamos, lo primero que tendríamos que deducirle sería las pérdidas rotóricas, pérdidas Joule en el rotor, ¿vale? Porque de aquí sacaríamos cierta cantidad de potencia en forma de corriente de energía alterna que lo convertiríamos en continuo para alimentar la bobina rotórica. Luego existirían unas pérdidas Joule también. Vamos a ver, voy a desplazar esto un poco hacia la izquierda para que no estorbe mucho. E igualmente vamos a desplazar esta flecha quizá aquí para que el texto pueda caber mejor. Estas serían las pérdidas en el cobre del estator, ¿vale? También podrían existir unas, no se hablan de ellas, por lo tanto son despreciables, pero para un caso genérico que se nos pueda presentar, podrían existir también otras pérdidas que son las pérdidas en el hierro. Serían estas de aquí. Normalmente suele ser habitual que estas dos vayan juntas, ¿vale? Pero no tiene por qué. Aquí tendríamos la potencia electromagnética, ¿vale? Nosotros realmente las ecuaciones que tenemos son para esta potencia y para esta potencia. ¿De acuerdo? Bien, entonces lo que podemos hacer es calcular la potencia electromagnética
Y la forma más rápida, porque en este problema la forma más rápida, al igual que cuando hemos calculado la potencia de entrada, teníamos dos procedimientos, uno mediante la fórmula general de potencia eléctrica y otra mediante la ecuación paramétrica, que es mucho más largo, aquí también podríamos hacer dos cosas, o calcular la una a través del propio balance de potencia, que es muy rápido, o calcular la potencia a través de la ecuación paramétrica. Vamos a hacerlo solamente de una sola forma, la forma más rápida, ¿no? Entonces, en este balance de potencia, nosotros podemos afirmar que la potencia útil de salida sería igual a, en este caso concreto, nos están diciendo, ojo, que esto vale 0 y de esto no nos están dando datos, con lo cual también presuponemos que vale 0. Por lo tanto, la potencia útil de salida la podemos poner como potencia electromagnética menos pérdidas mecánicas, que nos la dan. Potencia menos pérdidas mecánicas. Y la potencia electromagnética la podemos poner como la potencia de entrada menos las pérdidas en el cobre, que son 3 veces, en el cobre del estator, que son 3 veces RS I al cuadrado. Y evidentemente tendríamos las pérdidas mecánicas completando la ecuación, ¿vale? Por lo tanto, el PU la podemos calcular como potencia de entrada. Voy a utilizar el dato que me salía con el cálculo de la forma 1, el cálculo con la expresión de la potencia, 658,456 vatios, menos 3 veces la resistencia estatórica por la intensidad al cuadrado y menos las pérdidas mecánicas, que nos dicen que son 25,6 kilovatios. Bien, todo esto da 631.000, 301 vatios, ¿vale? Por lo tanto, el rendimiento sería 100 veces la potencia de salida entre la potencia de entrada. Es decir, 600, bueno, el 100 que no se nos olvide antes, 631,301 en kilovatios entre 658,456 en kilovatios. Por lo tanto, el rendimiento, lo pongo aquí abajo, es del 95, bueno, perdón, vamos a ponerlo el decimal, 95,9%. Y este sería el resultado del rendimiento. Bueno, y con esto se acaba. Es lo último que pedía. Efectivamente, con esto se acaba la resolución del problema.